Notre femme ne peut pas nous donner Feminism must be anti-racist. Fuente de gran esperanza y guía son las mujeres. Bienvenidas a Estereotipas, el programa radial de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo, Ecuador. Producción y conducción, Dominique Chiriboga y Karen Armazuquillas. Recuerda seguirnos en las redes sociales de Flaxo Radio. Y conectarte todos los días lunes a las 15 horas con nosotras. Esto es Estereotipas, encuentros feministas al aire. Bueno, bienvenidos y bienvenidos a un programa más de Estereotipas. Es un gusto para mí el día de hoy estar junto a ustedes, a todas las personas que semana a semana nos están viendo en todas nuestras redes de Flaxo Radio. Agradecerles también por estar pendiente de cada programa de nosotras. El día de hoy no puede estar Karen con nosotras, pero sin duda le hubiera encantado estar aquí. El día de hoy vamos a estar conversando junto a la Red Esfera Latinoamericana, si no estoy mal, perdón, la Red Esfera Latinoamericana de Diversidad Social, Psicosocial, perdón, y estamos hoy con una invitada de lujo como siempre, que es Cecilia Guillén, la secretaria técnica de la Red Esfera. Y bueno, antes de comenzar un poquito a presentarles, bueno, Ceci es egresada del posgrado de Derecho de la UNAM, entonces es una abogada que conoce mucho sobre el tema y que vamos a estar conversando desde diferentes aspectos. Y para comentarles un poquito, la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial, Locura Latina, así la llaman, es una organización regional integrada por personas de diversidad psicosocial provenientes de 10 países de Latinoamérica. Entiendo que están desde el 2018 y trabajan de forma voluntaria, autogestionada, y han determinado algunos ejes prioritarios como un colectivo de la región, y están partiendo desde ciertos documentos fundacionales. Sin embargo, primero vamos a dar la bienvenida a Ceci. Muchas gracias, Ceci, por estar con nosotros. Te dejo también para que saludes a nuestro público. Muchas gracias, Dominique. Ya te dije también, Javier, que nos acompañas en los controles. Pues antes que nada, agradecer la invitación a la Maestría de Género de la Flaxo, institución muy respetada y muy querida también en mi país y en toda la región. Pues sí, mi nombre es Cecilia Guillén y en lengua de señas mexicanas, esta es mi seña. Pues sí, de la Red Esfera Latinoamericana de la Diversidad Psicosocial. Soy de los miembros fundadoras y actualmente secretaria técnica. Así es, y sí, es nuestro documento fundacional de la Declaración de Lima, y pues bueno, con todo el reto de lo que significa ser una persona de la diversidad psicosocial en esta región nuestra, con retos para todos, ¿no? Para todas las diversidades y para todos los sentires y pensares. Encantada de estar aquí, gracias. Muchas gracias, Ceci. Y bueno, para comenzar nuestra entrevista de hoy, en este sentido íbamos revisando, ¿no?, qué hace la Red Esfera Latinoamericana de Diversidad Psicosocial. Y como lo mencionaste ya, su documento fundacional es la Declaración de Lima. Entonces, queríamos que nos cuentes un poquito qué dice en este documento, qué dice la Declaración de Lima, un pequeño resumen, ¿no?, en qué está basado su accionar. Pues fíjate que para sentarnos a escribir esta declaración, primero tuvimos un encuentro, hubo como varias evoluciones como movimiento. Ya sabes, primero los encuentros a través de redes, conformar chats, contactarnos en pequeños núcleos hasta que ya teníamos listo el encuentro en Lima. Surge como un encuentro separatista de personas de la diversidad psicosocial bajo diferentes identidades, ahorita mencionaré eso. Pero esta declaración de Lima era un poco para articular, enunciar qué temas tenemos en común y sobre todo si teníamos alguna manera de afrontar los procesos, de ponernos a trabajar en colectivo juntos, entonces hacer como varios puntos. La declaración ahorita está suscrita en 11 puntos y, digamos, arrancamos enunciándonos como lo que somos, ¿no? Un colectivo históricamente discriminado por nuestra identidad, por la manera en la que ocupamos este mundo que tantas restricciones presenta para nosotros y para otras personas, pero, digamos, donde lo que tenemos en común es vivir situaciones de opresión muy normalizadas desde el modelo biomédico y que además tienen como esta constante malentendido de mezclarse como derecho, presentarse como un derecho por parte de la oficialidad, pero también
insisto, en esta normalidad de violar derechos humanos. Así que ahorita regresamos a esa parte. Entonces, en esta declaración, lo primero que hacemos es esto, ¿no? Reconocer esta historia común. Luego también, en segundo punto, anunciar que solo nosotros nos sabemos sabedores, ¿sí?, de nuestras necesidades y demandas y como quienes mejor las conocemos, ¿no? Esto es muy importante cuando mencionamos que nos toca asumirlo como responsabilidad, como un privilegio delante de otros compañeros que aún no están en esta línea de acción, pero sobre todo para empezar a descartar la acción a nuestro nombre de otros intermediarios, incluidos los mejor intencionados, ¿no? Y desde esos dos postulados, arrancar exigiendo el respeto a nuestros derechos humanos, a nuestras libertades fundamentales, derechos humanos, por ejemplo, el desarrollo de la libre personalidad, libertad fundamental, todas nuestras libertades no son violadas. Y aclarado eso, pues en el punto 4 denunciamos la patologización, la medicalización y otras restricciones que vive nuestra diversidad. Yo ahí apuntaría además esta negación de tener un lugar social y político en nuestras comunidades, o que se nos regatee solo si cumplimos exigencias de funcionalidad determinadas por el modelo biomédico. Y entonces, bueno, ya planteado esto, en el punto 5 exigimos la abolición de prácticas que torturan, que vulneran estos derechos en nombre de la salud mental. Ahí podemos incluir lo que es increíble en la región, que aún se discuta los electroshocks, la medicación forzada, la contención, sobre todo cuando esta de medicación se traslada en contención química y contención física, que son distintas, y que, insisto, siempre se las venden como un tema de salud mental, ¿no? Y bueno, sabiéndonos diversos y sabiéndonos además que ocupamos unos espacios en las intersecciones y un lugar pues complicado intergeneracionalmente hablando, nos adherimos a luchas feministas por la niñez, hablamos mucho de la niñez loca, y también sabemos que los pueblos indígenas tienen luchas propias, pero que en las que también vemos reflejadas estas necesidades de reivindicar la diversidad, y donde también sabemos que salud no es lo mismo en estos pueblos que para quienes hemos sido muy urbanizados y que hemos corrido los riesgos del blanqueamiento. Entonces, este proceso de abrazarnos también desde allí, ¿no? Y bueno, estas declaraciones no pueden ser completas sin además hablar de la realidad fáctica, que es la situación grave de pobreza, la exclusión social. Insistimos en que ninguna persona debe ser psiquiatrizada por su identidad, por su género y por su diversidad sexual. Porque también con las hermanas trans, con los hermanos trans, con las hermanas, sabemos que hay también abordajes biomédicos que, aunque tienen otro sentido y otro objetivo y tienen su propia lucha, también nos pasan cosas en común con ellos, ¿no? Este espacio, bueno, pues pretende ser democrático, participativo, horizontal, para personas de la diversidad psicosocial. Hoy no está abierto para profesionales o para otros tipos de personas de otras diversidades, aunque sí reconocemos las intersecciones, pero la diversidad psicosocial es lo que, digamos, nos engloba, nos junta, ¿no? Y pues bueno, hablar de fomentar prácticas alternativas, no solo de salud mental, pensar en el trabajo sin cuerdismo, sin desactivar esta opresión que es el cuerdismo. Y en general, pues plantearnos una alianza respetuosa con otros colectivos y sobre todo plantearnos que esto no es una lucha de personas locas contra personas cuerdas, sino respecto a quienes nos reconocemos personas locas con respecto a un sistema cuerdista del que otras personas no locas, claro, no se han percatado de cómo este sistema también les oprime y les exige una normalidad que no puede ser sostenida, justo como lo puso en evidencia la pandemia. Entonces, me extendí, pero es toda la declaración del Lima, que está disponible en nuestra página, en nuestras redes sociales, y bajo la cual trabajamos pues pensando en cómo expandirla para beneficio de nosotros y de la sociedad a la que no puedo decir que pertenecemos. Estamos marginalizados de ella, pero a la que sabemos que tenemos mucho que aportarles porque los locos venimos del futuro. Muchas gracias, Ceci. Bueno, es un documento bastante amplio y bastante completo también pensando en todas, todos, todes, ¿no? Es algo bastante interesante que tiene la red Esfera. Y con esto nos mencionabas tú justamente a las personas con discapacidad psicosocial.
Pero, ¿quiénes son las personas con discapacidad psicosocial? No todos entendemos, ¿no? Este término y tampoco sabemos qué implica ser una persona con discapacidad psicosocial y qué implica esto en el contexto de pandemia del COVID-19, ¿no? No sé si nos puedes explicar un poquito. A ver, mira, voy a irme como digamos en el término que consideramos hace una especie de paraguas que nos pudiera tener a todos protegidos de esta lluvia del cuerdismo, ¿no? De este temporal. La diversidad psicosocial no está entendida desde clasificaciones médicas. Es todavía más diversa en sus pequeñas partes, ¿no? En la diversidad psicosocial nos encontramos personas usuarias o exusuarias de los servicios de psiquiatría, personas que desde una sistemática y reiterada situación de violencia hoy se reconocen sobrevivientes de la psiquiatría. Entonces, imagínate qué fuerte que haya como prácticas, saberes médicos que tienen en el mundo entero sobrevivientes y usuarios que hoy no han podido pues percibir una mejora en sus servicios y siguen siendo como usuarios cautivos toda la vida. Entonces, es una disciplina que en todo el mundo, porque está la red europea, está la red asiática, la africana y otras redes en las que ahí también hay sobrevivientes de estos servicios. Por otro lado, y en una, digamos, una diversidad más amplia, están las personas oidoras de voces, también están las personas que experimentan sufrimiento psíquico y algunas otras que transitan frente a la realidad de maneras diversas. Ahí mismo estamos quienes nos ascribimos políticamente como personas locas, que somos las personas disidentes de las exigencias de normalidad impuestas, sea desde el aparato psiquiátrico, médico, patologizador, o bien que también estamos identificando que hay procesos psiquiatrizantes informales, no necesariamente del aparato médico, pero que están traslapados allí entre el poder económico, entre el poder jurídico. Entonces hay como otros aparatos que se conjugan porque esto es un gran sistema, ¿no? Esas son las personas locas. Ahora, las personas con discapacidad psicosocial es una categoría más bien desde lo normativo, ahora con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y además personas que por razones tal vez psiquiátricas les han dicho que tienen discapacidad, ¿no? Entonces, en la discapacidad psicosocial hay, digamos, como dos subtipos, ¿no? Quienes lo enuncian para desde este enunciado normativo reclaman derechos humanos en todo el andamiaje jurídico que tiene la Convención de la ONU, e incluso por ahí anda una convención interamericana menos fuerte, menos sólida, pero también históricamente importante, y es como una manera de denunciarte para reclamar derechos. A nosotros como diversidad es un instrumento que nos sirve para hablar de violación de derechos humanos, exigencias de nuestras libertades fundamentales, pero también están las personas a las que les han dicho, no, tú eres una persona con discapacidad, tómate la pastilla, sómetete a electroshocks, entra y sal del manicomio, porque es otra realidad, ¿no? Donde ni siquiera tienes la conciencia de los derechos y cómo exigirlos, pero si te has comprado la etiqueta de la minusvalía, de la dependencia, porque discapacidad es un término que si bien evoluciona como lo reconoce la ONU, es un término que en la región está aún en esta movimiento conceptual. ¿Sabes por qué? Para la ONU es un concepto que evoluciona, que se refiere a la interacción entre deficiencias percibidas o reales de la persona con barreras en el entorno que dificultan su ejercicio de derechos humanos. Entonces, para la ONU ha hecho esta cosa complicada, bastante conceptual, pero muy rica, de decir, si hay una persona con deficiencias, insisto, reales o percibidas, con estas barreras, que al interactuar en esto donde se juntan las barreras y la deficiencia, es donde se activa la opresión denominada discapacidad. ¿Por qué? Porque te afecta los derechos humanos. En el caso nuestro, insistía, son derechos a pertenecer en comunidad, a tener un proyecto de vida, y por ejemplo, en la libertad de expresión es una libertad que se nos tiene muy cuestionadas porque incluso hay catálogos como el DSM donde lo que tú expreses tiene una consecuencia médica o jurídica, y eso ya no es libertad de expresión, es una cosa que tú, Dominique, no vives cuando dices algo desde tu sentir más profundo, ¿no? Entonces, sí hay como tratamientos especiales a lo que decimos y que tiene una clasificación. Eso
entendemos que bien intencionadamente pueden ser datos para apoyar clínicamente a alguien, pero que siempre ha sido, al final de cuentas, negarnos derechos, negarnos libertades. Entonces, ¿cuál es la parte problemática de llamar a todo discapacidad? Bueno, que conceptualmente esta tensión, este concepto que evoluciona en la región no ha evolucionado lo suficiente. Entonces seguimos hablando de tipos de discapacidades, porque la seguimos entendiendo como discapacidad sinónimo literal y directo de deficiencias. Y las deficiencias, en estricto sentido, bajo la OMS, bajo la clasificación de la OMS, las deficiencias pueden ser motrices, físicas, sensoriales. Bueno, físicas y motrices son como lo mismo, pero sí hay diversidad también ahí. Motrices sensoriales, también déficits percibidos en la inteligencia, déficits percibidos en lo psicosocial. Entonces, sobre todo bajo la claridad de que no hay marcadores biológicos que justifiquen clasificarnos o como enfermos o como deficientes, nosotros también sostenemos que a la diversidad psicosocial se le atribuye con demasiada soltura estas impresiones de deficiencia, pero percibida ¿por quién? Por funcionarios o personas adscritas a las miradas biomédicas. Entonces, es dejar de pensar en la barrera, que es la que discapacita, y entonces volver a regresar al concepto de déficit y persona deficitaria, olvidándonos del aporte de la conversión. Ese es como un problema, pero no es de que la gente sea torpe y no entienda que se alteró normativamente un sentido, sino que hay esta tensión desde que la misma persona se quiere reconocer como persona con discapacidad y de esta mezcla tan complicada de hablar de déficits, cómo le pones un contenido al déficit, cómo lo calculas, cómo lo diagnosticas entre comillas y después cómo lo vuelves normativo. Entonces es como, y créeme que la cuestión de discapacidad es tan compleja y tan normativa y tan sugerente de minusvalías y de restricciones a derechos, que nosotros conscientemente dijimos, no, aquí hay una diversidad que no siempre está en situación de discapacidad, pero que sí hay que prevenir y garantizar que no quedemos en esas condiciones de opresión. No sé si respondí la pregunta o salgué más. Sí, nos estaría faltando un poco saber qué pasó en las personas con discapacidad psicosocial, como se les ha nombrado, ¿no? De acuerdo a lo que nos explicabas en el contexto de la pandemia del COVID-19, o sea, ¿qué implicó? Ok, a ver, pues hay una precisión importante. En realidad, en todo lo que ha sido esta transformación de los modelos médicos, médicos rehabilitadores, un poco el modelo social, transitar al modelo pleno de derechos humanos, en realidad no se nos ha nombrado personas con discapacidad psicosocial. Nosotros hemos reclamado ese cambio de concepto porque nos llamaban con discapacidad mental, que tiene la desafortunada mezcla en que ya no saben si es intelectual y mental, entonces nos deslindamos de ese. Más clínicamente hablando, la realidad es que los profesionales siguen hablando de enfermos mentales, entonces no, más bien nosotros somos los que decidimos decir esto es psicosocial, es una diversidad, y en todo caso, cuando hay opresiones y barreras, hay una discapacidad, ¿no? El COVID lo que hizo fue hacer muy democrático que la gente estuviera aislada, que estuviera teniendo sufrimiento y sobre todo que se encontrara como artificialmente fuera de las comunidades a las que daba por un hecho pertenecer. Las personas de la diversidad psicosocial y personas con discapacidad y todo lo que ya te nombré de usuarios, sobrevivientes, nos reunimos virtualmente en marzo del año pasado y sacamos un pronunciamiento sobre COVID, justo cuando estaba iniciando la pandemia, porque teníamos esta experiencia del encierro e hicimos un documento que te voy a compartir. Ese fue el primer pronunciamiento que hicimos todas las redes juntas, insisto, África, Asia, Europa, Latinoamérica, también Norteamérica, para decir, ¿saben qué? Los riesgos de COVID son los siguientes. En los internamientos, esta parte de sometimientos forzados, de falta de acceso a medicamentos, cuando esto ya inició un proceso pretendidamente terapéutico o de contención,
Estamos hablando de los riesgos de descompensar a una persona que solo está sometida a tratamiento médico y los retos de que la salud mental se piense como algo que se garantiza únicamente a través de medicamentos. Y entonces creo que COVID vino a demostrar esto que veníamos nosotros alegando por años, ¿no? Ahora sí que desde el siglo pasado. ¿Sabes? Porque los abordajes en salud mental en los países como los nuestros piensan que es suficiente cuando se logra cierta como eficiencia de gobierno, garantizar el acceso a medicamentos. Hoy con COVID sí hay como un discurso muy interesante de pensar la salud mental como algo que nos puso en riesgo esta pandemia por el mismo encierro, por el miedo a adquirir la enfermedad, los lutos, los duelos que trajo, las incertidumbres también laborales, puso en evidencia violencias laborales muy normalizadas, puso todo en crisis, ¿no? Pero también puso en evidencia que cuando los gobiernos dicen, sí, vamos a atender la salud mental, vamos a ver si hay medicamento, y pues COVID, los desabastos, los riesgos de los problemas para conseguir vacunas y hacer programas a grandes escalas, indicaron una cosa que ya se había dicho en una resolución de la ONU de 2020, que era que el abordaje a salud mental no debería ser primario y exclusivo a través de medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? La pandemia nos viene a confirmar lo que decíamos las personas locas. Sin trabajo digno, sin deporte garantizado, sin pertenencia en la sociedad, en la comunidad, sin condicionarlo a que tengamos una labor funcional, por ejemplo, laboral, sin todo eso, la verdad es que no podemos hablar de salud mental. Y muchas personas que tal vez no creían tener discapacidad o que solo estaban psiquiatrizados, pues tuvieron problemas para acceder a su psiquiatra, a su medicamento, iniciaron las teleconsultas. Porque hay también una realidad. Cuando yo mencionaba, cuando hablaba de la Declaración de Lima, la psiquiatrización, esa es una realidad. La psiquiatrización es un proceso, a veces bajo un contexto médico o externo a él, como te decía, muy informal, en otras situaciones, donde hay una presión social o una presión médica para que la persona se medique, incluso temporalmente, o que admita que le corresponde un diagnóstico. Entonces, bajo esa psiquiatrización, las personas ahorita en post-COVID, por ejemplo, han dicho, ¿sabes qué? Véndeme algo para mi ansiedad. Ando ansiosita, ando deprimido. Entonces, la psiquiatrización es esa que te indica que lo que tú sientes, miedo, incertidumbre, lo tienes que nombrar desde una categoría médica, porque con esa categoría vas al anaquel de la tienda y ya te dan algo para tragar pastilla en lugar de hacer otro tipo de abordajes, ¿no? Sobre todo la psiquiatrización genera esta idea de que el problema está en la persona que, por ejemplo, hoy no está tolerando el encierro, hoy la pasa muy mal con COVID, y nos quita esta conciencia de que es algo social, es algo colectivo. Entonces, la psiquiatrización individualiza los problemas que tenemos colectivos, los coloca en el ámbito de la salud, y entonces, como ya tenemos una maquinaria montada, decimos, ok, se soluciona con Tafil, con benzodiazepinas, con un antidepresivo, y entonces andamos entafilados, pero sin hacer ninguna acción colectiva. Esa es la psiquiatrización, y la psiquiatrización fue lo que dejó el COVID. Una psiquiatrización masiva. Bueno, es un tema bastante complicado, ¿no? Como nos decías justo ahorita, Ceci, tal vez este intentar también clasificar a las personas con B o con A o B cosa, lleva a problemas mucho más graves, ¿no? Como sociedad. Por el momento nos vamos a ir a una pequeña pausa, como siempre, en nuestro programa de hoy día, para regresar con nuestras últimas 2 preguntas. Y también se nos unió ya nuestra segunda invitada, entonces, para poder conversar con ella. Entonces nos vamos a una pausa y volvemos. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Una gran felicitación a quienes han hecho Flaxo Radio en estos 10 años y el compromiso del actual equipo de gestión de la dirección por
fortalecer este proyecto tan importante. El proyecto de la actual dirección del equipo de gestión es revitalizar la Flaxo Radio, ahora que cumple 10 años, hacer una revisión de lo que ha sido su trayectoria, una evaluación del camino recorrido, de los aportes que ha generado y con esos insumos potenciar las capacidades de Flaxo Radio, ¿no? Nos parece que hay un enorme espacio para crecer, un enorme espacio para ampliar el diálogo y la comunicación con la sociedad y de repensar lo que la sociedad necesita de Flaxo y los aportes que Flaxo puede recibir de la comunidad a través de Flaxo Radio, ¿no? Es para nosotros un intercambio de comunicación potente, de ida y vuelta, que ahora que cumple 10 años, que ha acumulado una experiencia, un conocimiento, una trayectoria, creemos, el momento de repotenciar y de relanzar. Flaxo Radio fue concebida como un medio que conectara a Flaxo, una universidad de posgrado, un centro de producción de conocimiento, con la sociedad ecuatoriana y con la comunidad internacional también. Flaxo Radio es un aporte desde la academia, mas no exclusivamente para la academia, sí para la sociedad en general, porque su quehacer pretende incursionar en la coyuntura social y política del país. No fue solo esto. Desde el inicio se concibió como un espacio de expresión abierto, en el cual podían participar actores externos a Flaxo, pensándose así como un medio comunitario. Amplia y diversa es su programación, desde las discusiones de un colectivo del barrio Calderón que manifestaba malestares psicosociales, al análisis de las bandas sonoras de películas de cine. Toda la programación de Flaxo Radio, basada en la reflexión crítica, plasmada en tiempos radiofónicos pausados, contribuye a la discusión pública en el país, sin que, y eso es muy importante, deba someterse a los inconvenientes límites de los medios convencionales. La verdadera columna vertebral de Flaxo Radio son sus estudiantes. Es gracias a ellos que la sostenibilidad es posible. Felicidades por haber cumplido estos 10 años de vida amplificando ideas. Si te perdiste una de nuestras transmisiones en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas de reproducción de tus programas favoritos y compartir estos contenidos en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas. Programa del día de hoy y hemos conversado un poquito junto a Cecilia Guillén, que es la secretaria de la Red Esfera Latinoamericana de Diversidad Psicosocial. Primero sobre qué hace la Red Esfera, qué implica el trabajo que hacen, ¿no? Y también con esto hablamos un poquito de qué significa que una persona tenga discapacidad social, qué implica en el contexto de la pandemia del COVID-19, y lo que nos explicaba un poco Ceci era todas esas implicaciones, ¿no? Y cómo de alguna manera se ha intentado reclamar, por decir así, el título de discapacidad psicosocial. Y no, para también un poco nos contaba Ceci esta psiquiatrización que se realiza a las personas, ¿no? Con diferentes condiciones que de alguna manera se les intenta individualizar sus problemas en vez de entender que son problemas colectivos que tenemos como sociedad. Entonces, bueno, vamos a seguir conversando un poquito con la Red Esfera. Entonces, en este sentido también quisiéramos saber un poquito, veíamos, ¿no? en sus
artículos, ¿no es cierto?, que hablaban ustedes sobre el orgullo loco latinoamericano. Y es algo que sin duda al rato de preparar la entrevista nos llamó bastante la atención, porque es algo que normalmente no hemos visto o no hemos escuchado. Entonces sí quisiéramos saber qué es este orgullo loco latinoamericano, qué implica, de dónde nace también, ¿no? ¿Por qué nace? No sé si nos pueden comentar. Oli, ¿quieres comentar? ¿O empiezo yo? No, prefiero que empieces vos, después continúo. Ok, muchas gracias. Bueno, mira, a ver, digamos, como movimiento internacional, pudiéramos llegar a este lugar común de decir, claro, se inició en alguna convergencia del mundo anglosajón, hay marchas en Canadá, hay marchas en Estados Unidos, en Inglaterra, desde las cuales lo que allá se llama consumidores de salud mental han adquirido la conciencia de hablar desde el orgullo loco, desde el Mad Pride, y hacer marchas, exigir mejoras en la calidad de los servicios de los que son consumidores. Eso fue, digamos, como en algún arranque importante. Hay activistas relevantes, algunos de ellos fallecidos inclusive pues, por suicidio, en esta variedad del movimiento. Ahora, por ejemplo, se celebra mucho, se encuentra mucho, por ejemplo, en Twitter cuentas sobre orgullo loco europeo, algunas compañeras de Madrid, de España, pues facilitando la coincidencia lingüística, pues a lo mejor tenemos más intercambio con ellos, ¿no? Hay movimientos interesantes del orgullo loco, pero algunos están enclavados, algunos desafortunadamente están enclavados en sentirse consumidores, en hacer alianzas con los sistemas de salud mental, e incluso hay quienes pues participan en marchas donde lo que se reclama son derechos laborales de los funcionarios del servicio de salud pública mental. Entonces, ¿cómo se llama? Pues el movimiento loco es muy diverso. Para nosotros en la redesfera y para los que nos reconocemos personas locas, la cuestión es pensarlo desde el orgullo de ser quienes somos, sea la diversidad psicosocial en la que te englobes, ¿no? Y como decía yo en un primer momento, quienes somos disidentes de la normalidad impuesta, pues tenemos allí algo que decir sobre el orgullo loco pensado para los consumidores. Para nosotros debe ser el orgullo de ser la persona loca y no un consumidor, porque pues eso es como decir estoy orgulloso de tomar Coca-Cola y pues eso ya es entrar en otros temas de la penetración comercial de las industrias, ¿no? Una cosa que es muy importante cuando hablamos del orgullo loco latinoamericano es que, a diferencia de los movimientos locos de otros países, al menos en Latinoamérica tenemos la conciencia de que países, y por eso voy a dejar ahorita que Oli cierre, hay países de nuestra región que, a diferencia de esos precursores de los orgullos locos en el norte global, no vivieron las prácticas de la psiquiatría afiliadas o apoyando las dictaduras políticas de la región. Es el caso de países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, etcétera. Argentina ya lo mencioné, creo, donde además la represión venía con otro contenido, con otros alcances, y donde la práctica estuvo también muy ligada. Cuando hablamos de un modelo médico opresor, psiquiatrizador, no lo decimos, ¿sabes? Como ay, me habló el psiquiatra, ay, qué groseros son, no, es hablando de que esto fue una alianza importante con las dictaduras. Entonces, desde el orgullo loco latinoamericano, pero del que promueve la redesfera, del que en la redesfera nos sabemos responsables, es denunciar eso, que también hay un lugar muy político que se ha olvidado en la región y que es importante mencionarlo, denunciarlo y pedir reparación para quienes fueron víctimas en esta circunstancia. Oli, no sé si tú quieres agregar algo al respecto. No necesariamente tiene que ser sobre tu país. Ya sí, bueno, con respecto al orgullo loco, es un concepto que a mí me costó bastante entender y creo que va unido por una cuestión de aceptación de
la realidad o sea, la aceptación de lo que vivimos, de las personas que fuimos psiquiatrizadas. Y también implica superar el autoestigma, porque las personas que fuimos psiquiatrizadas, la mayoría tenemos, aparte del estigma de la sociedad, de haber estado internado en algún hospital psiquiátrico, tenemos también un autoestigma como una autodiscriminación. Entonces este orgullo loco yo creo que ayuda a primero a aceptarnos y también a superar este autoestigma, que es muy difícil y que muchas veces nos impide como fluir en esta sociedad, porque nos autolimitamos. Entonces yo creo que es importante que este orgullo loco sea más difundido para que otras personas que pasaron también por experiencia de psiquiatrización puedan resurgir y pasar por encima de esa etiqueta que le puso algún psiquiatra en su momento. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Ceci y Oli. Bueno, no le presentamos. Olivia Cano se unió, también es integrante de la Red Esfera Latinoamericana de Diversidad Psicosocial. Y bueno, y nos está acompañando el día de hoy. También ella es maestrante en Flaxo. Entonces es un gusto sin duda poder tenerle aquí también. Y con esto tal vez un poco como para ir a nuestra última pregunta del día de hoy. Tal vez podemos comenzar con Olivia, después seguir con Ceci. Sabemos que, y ya lo que hemos venido conversando junto a ustedes, que se evidencia de diferentes maneras, ¿no? La violencia, discriminación estructural, leyes discriminatorias, prácticas de exclusión a las personas con discapacidad social. Y que tal vez no las podemos ver, por decirlo así, quienes tal vez no entendemos o no somos parte, ¿no? Entonces, sí quisiéramos saber que nos puedan contar tal vez algún ejemplo o cómo podemos evidenciar, ¿no? Quienes tal vez no lo estamos viviendo porque no podemos, no estamos ahí, no podemos hablar por alguien. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar en sí, ¿no? Toda esta violencia, esta discriminación estructural que sucede? Entiendo que en todos los países del mundo, como nos explicaba Ceci, sobre todo también en la región, ¿no? Como Latinoamérica. Y tal vez si nos pueden contar, entiendo que hay un montón de casos, ¿no? Pero tal vez si nos pueden ejemplificar un poquito. Bueno, yo creo que una de las discriminaciones que hay es con respecto a la maternidad. O sea, las locas también podemos ser mamás y muchas veces la sociedad nos discrimina, a veces la propia familia también nos discrimina, nos quieren coartar, cortar nuestro rol de madres, y eso a mí me tocó vivirlo. Y tengo una hija de 14 años y estoy en como 2 años de proceso de recuperar a mi hija, de poder ejercer mi maternidad plenamente. Y yo estoy en un grupo también en Paraguay, donde estamos también madres que también pasamos por proceso de psiquiatrización, que también estamos luchando para apoyarnos mutuamente en poder ser mamás y sin que estas etiquetas que nos pusieron nos limiten, ¿verdad? Que podamos ejercer nuestro rol plenamente. O sea, yo creo que el amor no puede estar supeditado a una etiqueta psiquiátrica, el amor hacia los hijos, hacia las hijas. Y bueno, creo que eso, en mi caso, por lo menos, esta es la discriminación que he pasado, que he vivido, ¿verdad? No sé si querías agregar algo. Yo creo que, a ver, hay un lugar donde más o menos, insisto, desde la buena venta de los servicios clínicos, pues están además lo que ya mencionaba, ¿no? La contención química, la contención física, los ingresos involuntarios, porque en la región se sigue, justo que esto tiene que ver con el caso Luis Eduardo Guachalá contra el gobierno de Ecuador,
donde se sigue sustituyendo la capacidad jurídica de las personas en todos los momentos de la vida, sea, por ejemplo, capacidad jurídica para ejercer roles filiales, capacidad jurídica para contratos, capacidad jurídica para decidir o no si quieres ser internado en un manicomio, o bien capacidad jurídica para solicitar que en tu comunidad no haya servicios comunitarios igual de intrusivos que los servicios psiquiátricos tradicionales del manicomio. Porque hay lugares, hay países donde se ha iniciado esto de la psiquiatría comunitaria y lo que hacen es ir a las comunidades a verificar quién se está tomando los medicamentos. Y eso es un manicomio, solo que le quitan las paredes y le ponen patitas para que te vayan a buscar a tu casa a decidir que no tienes capacidad jurídica. Pero bueno, una cosa que tú me preguntabas, ¿a qué horas está muy normalizado? Por ejemplo, desde las prácticas psiquiátricas es muy común que hagan, por ejemplo, contrataciones incluyentes de personas con discapacidad, pero que a la persona con discapacidad le quieran pedir un certificado psiquiátrico sin la conciencia de que le están pidiendo regresar a un lugar donde fue violentada. Le están pidiendo, por ejemplo, que justifique si se toma el medicamento. A ver, Olivia, a ver, Cecilia, a ver, Dominique, ¿te tomas tu medicamento antes de venir a la oficina? ¿Qué días no te lo tomaste? Ese es un trato que solo se justifica desde el paradigma biomédico, pero que no es una cosa que nadie tenga que justificar. Justo ahora hay una discusión por el COVID de si tenemos que presentar el certificado de vacunación y la gente no quiere. Y la gente reclama que eso es una violación de los derechos y una violación a la intimidad y a la decisión propia. Bueno, a nosotros en los trabajos es muy común que encuentren normal y de buenos modos, innecesario, justificable, indagar si nos tomamos el medicamento. Pero además hay una normalización, eso es un contexto laboral. Pero ¿qué pasa con nuestras infancias? En la región, en mi país y en muchos lugares, en la puerta de la escuela, la maestra o alguna personal auxiliar escolar verifica si los niños se toman el medicamento. Y un niño se le viola su intimidad. Supongamos que había alguna ventaja en tomarse el medicamento, aceptemos eso, pero lo que es inaceptable es que un niño tenga que tomar el medicamento, abrir la boca delante de un funcionario escolar para que ese funcionario se quede tranquilo y el niño pueda ingresar a la escuela. Eso es exclusión, esa es una pésima manera de cuidar la salud, de generar una barrera en los entornos educativos. ¿Te acuerdas que hablaba de barreras y de eficiencia? Bueno, esta infancia nuestra, y no solo las infancias locas, cualquier infancia sometida a psiquiatrización, incluso de niños que no son de nuestra diversidad, estos niños psiquiatrizados, en la puerta de la escuela, alguien verifica que abra la boca y se tome la pastilla. Eso es violar su intimidad, su desarrollo, su libre desarrollo de la personalidad, y es una manera de generarles esto que llama Olivia, que es el estigma, pero que en realidad es discriminación y que es violencia institucional. Entonces, aunque a los médicos les gusta hablar de estigma, en realidad esto es violencia institucional, y lugares como Flaxo, como una universidad que es responsable y de mucho impacto social, debería también empezar a pensar en eso. ¿Cuántos de sus alumnos han llegado de procesos violentadores hoy a encontrar en la universidad otro espacio para apenas retomar su libre desarrollo de la personalidad y los retos que como universidad tiene tener estas generaciones en Ecuador y en toda la región de niños que fueron violentados? Nosotros estamos desde la red hablando de nuestras infancias locas y dando el aviso por las infancias psiquiatrizadas, aunque no sean locas. Y bueno, ese es uno de los riesgos. ¿Cuántas escuelas tienen eso normalizado? Hasta para conectarte a Zoom. Porque es que el maestro ya no aguanta, es que el pobre maestro, es que es un maestro sin apoyos institucionales. Y si no tiene apoyos, no los exige a la institución. Agarra la parte más frágil de la cadena, que son las infancias, y que traguen pastilla. Con riesgos incluso para su corazón, para su fortalecimiento de huesos, para todo su metabolismo, incluyendo también otro tipo de desarrollos neuronales. Creo que ya hablando de infancia ya dije todo, Domingo. Muchas gracias Ceci, muchas gracias Olivia, y bueno, es un tema sin duda complejo y profundo el que viven las personas con discapacidad psicosocial, y que incluso yo creo que también viene una estigmatización, ¿no? Desde el ir al psicólogo o ir también al psiquiatra, justamente por toda esta violencia que se vive en estos centros y esta cicatrización de tomar medicinas también, que no son medicinas muchas veces que nos pueden hacer un bien, ¿no? También hay una psicologización, y por ejemplo es una cosa que nos encantaría luego tener una charla con ustedes como maestría de género,
porque muchos abordajes de la violencia de género pasan con, entonces vaya con el psicólogo sin reflexionar si la psicología está lo bastante emancipada y consciente de las violencias de los sistemas biomédicos a los que históricamente pertenece. Hay una psicologización de las violencias de género que es tan mala como la psiquiatrización, tan perniciosa y tan violenta, tan, ¿cómo te diré?, tan feminista a veces, pero que el feminismo no te quita el cuerdismo, no te hace consciente de ser transexcluyente, de ser odiante, y ahora que hablamos de los transodiantes, también hay personas que con un cuerdismo muy justificado desde el feminismo, psicologizan situaciones y, por ejemplo, hay lugares donde no, sí, que al violentador se le dé una pastilla, vaya a tratamiento, vaya a terapia. Eso también es reproducir el cuerdismo, pensando que con eso solucionan violencias de género. Y te digo que las personas locas venimos del futuro para decirles que por ahí no es. Por ahí no es. Sí, bueno, y es un tema, ¿no? Para hablar, ¿no? Que existe o no existe, hasta qué punto también una psicología feminista, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo, bastante complejo, bastante amplio. Ojalá podamos tenerles de nuevo a la Redesfera Latinoamericana de Diversidad Psicosocial en otros programas. Desgraciadamente, nuestro tiempo es cortito, es bastante rápido, pero sin duda les agradecemos muchísimo, Ceci y Oli, por estar conmigo el día de hoy, estar en Estereotipas de Encuentros Feministas al Aire y poder conversar también un poco sobre la discriminación a las personas con discapacidad psicosocial y casos que hay en nuestro país, como ya nos comentaba Ceci, ¿no? Que no es algo que lo vemos desde lejos o afuera, sino que pasa hasta a las personas incluso que no podemos, a veces no nos damos cuenta, pero que pueden estar al lado, ¿no? De nosotros, hermanos, primos, sobrinos, parejas, etcétera. Entonces también un llamado de atención para ser más conscientes, ¿no? Y no en nombre de la salud mental, como nos decía Ceci en el inicio de la entrevista, tomarse ciertas atribuciones que a la final llegan a vulnerar y violentar a las personas y a la final incluso a niños, como nos comentaba en esta última parte Ceci. Recordar también que, como nos decía Oli, que las personas, entre comillas, locas, son capaces de hacer las cosas y que en esta también pueden ser mamás. Entonces, el recordar también que como mujeres, como nos decía Oli, mujeres locas, no nos quitan las capacidades. Sin embargo, podríamos analizar también cuáles son esas implicaciones también sociales que existen de ser mujer y tener discapacidad psicosocial, ¿no? Pero bueno, habrá una segunda oportunidad, sin duda, para poder conversar junto a ustedes y profundizar en algunos temas. Y les agradecemos muchísimo por haber estado el día de hoy con nosotros. Igual les agradecemos a todas las personas que semana a semana nos están viendo en Estereotipas. Les invitamos a que no se pierdan las redes de Flaxo Radio, que estén pendientes de todas nuestras publicaciones y que recuerden también que en YouTube se quedan guardados en nuestra lista de reproducción de Estereotipas todos nuestros programas. Les dejo Oli y Ceci para que se puedan despedir también de nuestra audiencia. Oli, por favor. Hola, sí. Bueno, esperemos tener una segunda oportunidad para poder hablar de estos temas que muchas veces no tenemos espacio en los medios de comunicación para poder expresar y compartir tanto lo que hemos vivido como de repente una segunda oportunidad que tenemos en la vida, de que no todos tienen. Hay muchas compañeros que están todavía en los hospitales psiquiátricos y no tienen esta oportunidad de poder acceder a los medios de comunicación. Y gracias por este espacio. Muchas gracias por el espacio, por la escucha, por romper estas barreras, porque esto es romper barreras con conciencia. Muchas gracias. Y pues bueno, invitarnos a continuar el diálogo, porque justo Ecuador es un país de interés para la Redesfera. Tenemos nuevos miembros que están llegando de allá, justo ahora que se está dando el inicio de los procesos para que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana, donde Ecuador fue encontrado responsable por violar capacidad jurídica a nuestro hermano caído Luis Eduardo Guachalá. Luis Eduardo estuvo internado contra su voluntad, a su madre no le dieron apoyos para buscarlo, él sigue oficialmente como persona desaparecida. Suponemos que pudo haber muerto en custodia del Estado
en custodia de este aparato psiquiatrizador represor. Y entonces, pues para nosotros significa mucho estar presentes en Ecuador de esta manera, rompiendo estas barreras, como dije, porque mucho del orgullo loco, mucho del orgullo de ser quienes somos, desde la infancia, va a prevenir que los estados tengan que tomar custodias de nosotros que garanticen mejor otros derechos, como pertenecer a la comunidad, como el de trabajo, el de libre desarrollo de la personalidad, insisto, para que no haya nunca ningún Luis Adardo Huachalá más. Y a su madre de él, todo nuestro respeto, y le deseamos fuerza y aguante en esta búsqueda que se ha extendido de su hijo. Y pues bueno, todos nuestros hermanos y hermanas loques y locas en Ecuador, pues nuestro cariño desde la Red Esfera, que es un espacio abierto y disponible para cualquier persona de Ecuador y de la región que se sepa o tenga dudas y quiera saber si es una persona de la diversidad psicosocial. Dominique, muchas gracias. Javier, de nuevo, muchas gracias. Y a todos los compañeros de la maestría de género, pues bienvenidos al territorio loco que es la Red Esfera. Gracias. Gracias y nos vemos igual la siguiente semana. Chao con todas, todos y todos.